¿no? Los invito a ponerse de pie para la lectura. Vamos a leer versículo 1 hasta el 7, ¿sí? Dice así: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Oramos. Amado Dios, rogamos que tú guíes con tu espíritu la enseñanza. Entendemos que eres tú soberano para usarlas según tus propósitos, que nosotros desconocemos, pero tú puedes tratar con lo que pasa dentro de nuestra alma. Y rogamos que esta enseñanza pueda ser edificante y podamos asimilarla de tal forma que podamos ver el Evangelio hasta qué punto puede llegar en la vida de una persona. Así que rogamos, Padre, sea tu Espíritu guiando esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Siempre que vamos enseñando una carta de manera consecutiva, versículo tras versículo, capítulo tras capítulo, sección tras sección, nos encontramos con asuntos como este. ¿Cuál es el asunto? Que llegamos a un tema que dice, ¿cómo al pastor se le ocurre enseñar sobre esto? Bueno, no se me ocurre a mí, el pasaje nos lleva a enseñar sobre esto, ¿verdad? Sobre la vida matrimonial, que uno lo elegiría, por ejemplo, para reuniones como la de ayer. Sin embargo, estoy enseñando Corintios y esto está en Corintios, es parte de lo que pasaba en Corintios y debe ser tratado, ¿no? Así que lo vamos a enseñar, ¿sí? Como con el cuidado debido, porque hay algunas cosas aquí que deberían ser detalles prácticos que deberían ser dichos solamente en una reunión de matrimonios, así que teniendo esos cuidados vamos a enseñar esta parte en la carta, ¿sí? No habla solamente sobre los matrimonios. Hoy hablará la primera parte sobre matrimonios, pero la semana que viene le habla a los solteros. Así que solteros, prepárense, para la semana que viene les toca a ustedes, ¿sí? Después habla sobre cuestiones de nos separamos, no nos separamos, y después va a hablar de las solteras, de las jovencitas y la relación con los padres. Bueno, todos esos temas están tratados aquí, que se ven que eran problemas en la iglesia en Corinto, y por eso están tratados aquí, ¿sí? En esta parte de la carta. Yo he titulado esta parte, nueva parte en la carta, Respuesta de Pablo a las objeciones, ¿sí? Porque de eso va a estar tratando así. Comienza, hermanos, una nueva sección en la carta. Hasta ahora Pablo ha venido tratando con asuntos que tenían que ver con la división y con pecados que no estaban siendo disciplinados. Todo eso trató de capítulo 1 hasta capítulo 6. Y ahora hay un cambio. Y es como que al entrar en esta parte de la carta, en el capítulo 7 más que nada, como que Pablo respira un poco y dice, bueno, vamos a bajar un poquito los decibeles, y más se presenta como un consejero que como un pastor que está disciplinando acá. Acá no hay un tono tan severo como hemos escuchado en los demás capítulos. Acá más hay como una intención de dar algunos pareceres de él respecto a situaciones de la vida matrimonial que se estaban presentando en la iglesia de Corintios. Así que hay como vamos a descansar un poquito y a charlar más que nada, dando consejos, ¿sí? Eso es lo que sucede aquí en esta carta, en esta sección de la carta, ¿sí? Luego de haber tratado la división y los casos de pecado sin disciplina, se dedica a responder objeciones relacionadas con la vida conyugal. Objeciones que tenían los corintios, que le habían presentado a Pablo, ¿verdad? Él responde a esas objeciones. La sección de esta nueva sección comienza con la expresión en cuanto a las cosas que me escribiste, ¿sí? Así comienza esta nueva sección. Esa expresión, en cuanto, ¿sí? En cuanto, se repite 5 veces desde el capítulo 7 hasta el 16. Es que desde aquí hasta el capítulo final va a estar respondiendo objeciones, Pablo. La vamos a encontrar 5 veces a esa expresión, dando inicio a una nueva respuesta a las objeciones de los corintios, ¿sí? Bueno, así que eso vamos a estar viendo y comienza así, aquí. Comúnmente, usted si escucha predicaciones por YouTube,
y escucha otra exposición aparte de esta acerca de la carta a los Corintios, y creo que la mayoría, hasta ahora no he encontrado a nadie que diga algo diferente como lo que voy a decir en esta mañana sobre esa expresión del apóstol Pablo en cuanto a las cosas que me escribiste. Comúnmente se dice que Pablo responde preguntas. Generalmente se inicia que dice Pablo empieza a responder preguntas que le hicieron los corintios a través de una carta. Lo interesante es que Pablo no dice que responde preguntas. Ese es el problema con esa deducción. Dice, no tenemos la carta que le mandaron los corintios a la cual él está respondiendo. No sabemos si en realidad en esa carta había preguntas. Yo asumo que no había preguntas, porque Pablo no dice, estoy respondiendo a las preguntas que ustedes hicieron, ¿verdad? Se dice así, mediante una carta, ¿sí? Que le hicieron sobre diferentes asuntos. No parece que hayan existido esas tales preguntas, porque Pablo no dice que hicieron esas preguntas, sino que le escribieron cosas, en cuanto a las cosas que me escribiste. Y ahí viene el asunto de la respuesta que Pablo está dando aquí, ¿sí? Nosotros debemos saber que luego que Pablo se fue de Corintio, cuando fundó la iglesia, que estuvo en Corintio 1 año y 6 meses, ¿sí? Desde que la fundó y adiestró a los corintios y los discipuló. Cuando Pablo se fue de ahí a Éfeso, ¿sí? Según el libro de los Hechos, Pablo escribió una carta a ellos, que no es esta carta, la primera, sino otra carta, la primera que mandó desde Éfeso, que no la tenemos. Mandó una carta donde los reprendía a ellos. Nosotros hemos leído un poquito de eso en capítulo 5, donde Pablo dice, ustedes ya como les escribí acerca de que no se junten con los tales. Bueno, ya había escrito Pablo una carta reprendiéndoles. Y parece ser que cuando ellos recibieron esa primera carta que no tenemos, escuchando esas reprensiones, parece que los corintios se pusieron como, ¿cómo que no podemos? Y agarraron y pum, 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 empezaron a objetar las cosas que Pablo estaba diciéndoles. Y en respuesta a esa carta que ellos le mandaron, diciendo, ¿cómo que no podemos tal cosa? ¿Cómo que no podemos ir al templo de Afrodita? ¿Cómo que no podemos? Y entonces empezaron a objetar todas las cosas que Pablo les había reprendido. El tono de esa carta que no tenemos de los corintios parece ser ese, porque después en el desarrollo, en el avance de la carta, especialmente la segunda, se nota que la relación entre los corintios y Pablo se había agravado. Y no parece ser que sea una iglesia que haya estado interesada en saber qué piensa Pablo sobre esto, sino en vamos a contradecir a Pablo. Esa parece ser la actitud de la iglesia en Corintio. Por eso dudo que haya preguntas, sino que había más bien objeciones de parte de ellos a la reprensión de Pablo en aquella primera carta, ¿sí? Ellos respondieron no preguntando, sino objetaron. Es lógico pensar, queridos hermanos, que ese fue el tono de la carta, porque la relación entre Pablo y los corintios tuvo continuos problemas, porque a su partida llegaron esos falsos maestros de los que hablamos en los capítulos anteriores, y no parece que ellos tuviesen una disposición enseñable, luego de haber dudado justamente de la espiritualidad de Pablo y del llamado que él tenía al ministerio pastoral. O sea, la visión de los corintios de Pablo no es, este es el ministro al que podemos pedirle consejo y preguntarle. No, era vos, dudamos que estos son los apóstoles de Dios y vos dudamos que seas apóstol. No le estaban preguntando nada. En realidad escribían para objetarle a él todo lo que les había dicho. Además, queridos hermanos, inicia la sesión con un enunciado falso en el cual se apoyaban los corintios. Ese enunciado con el que comienza, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ese enunciado, bueno le sería al hombre no tocar mujer, en realidad es un lema que usaban los corintios, ¿sí? Con el que inicia aquí. Un lema como el que Pablo expone en 6.12. ¿Se acuerda en 6.12 cuando Pablo dice todas las cosas me son lícitas? Eso no es Pablo está afirmando una creencia de él. Él está usando un lema que los corintios utilizaban para excusarse en algunos pecados. Todo me es lícito, y Pablo utiliza eso para iniciar después un argumento para contradecir justamente esa postura. Acá empieza igual, empieza de la misma manera, agarrándose del enunciado que ellos utilizaban para después, obviamente, rebatir ese argumento. Pero empieza con ese enunciado. Bueno le sería al hombre no tocar mujer, es lo que ellos decían. Pablo no está asegurando. Y digo eso porque en realidad eso se ha autorizado muchas veces, y acá empezamos con todos los problemas de este capítulo, que se han sacado muchas expresiones fuera de contexto. He escuchado enseñanzas en realidad de pastores sanos, pero que llegan a esa conclusión. Bueno, Pablo acá está hablando acerca de lo que significa la soltería. Es bueno al hombre no tocar mujer, como siendo una apología de su condición, que él estaba soltero y no tenía necesidad de casarse. Pero bueno,
Y dicen que eso, no, Pablo no está afirmando nada ahí, está usando un lema que los corintios estaban utilizando para, vamos a ver qué pecados estaban escondiendo detrás de ese lema, ¿no? Bueno, es claro que su intención, queridos hermanos, no es responder preguntas, sino rebatir objeciones, ¿sí? Esta es una de las claves para interpretar correctamente este pasaje. Eh, no es un tratado, queridos hermanos. Muy bien, gracias. Ahí está. Bueno, no es un tratado, queridos hermanos, esta carta sobre vida matrimonial, ¿sí? Esta carta no, o sea, este capítulo no es un tratado sobre vida matrimonial. No es que Pablo dice, vamos a hacer un libro, vamos a escribir un libro, vida matrimonial, y vamos a poner ahí todos los principios, todos los conceptos que la Biblia enseña acerca de la vida matrimonial. No. Y es por eso que hay que entender todo lo que dice acá sobre la vida matrimonial, sobre la soltería y sobre las jovencitas que dependen de sus padres, en sujeción a sus padres. Todo tiene que ver con lo que estaba pasando en Corintios. Y hay que entender todo lo que Pablo dice aquí a la luz de lo que pasaba en Corintios, ¿sí? Por eso es, en cuanto a las cosas que me escribiste, esta es mi respuesta. Y quiero decir con eso que hay mucho más en la Biblia acerca de la vida matrimonial, del divorcio y otras cosas que nosotros debemos tener en cuenta para no sacar un trocito del capítulo 7 y hacer de todo eso una teología, porque Pablo no se propuso hacer toda una teología, ni del casamiento, ni del divorcio, ni de los solteros en un solo capítulo. Y sería incorrecto sacar un trocito de este pasaje para hacer después de eso levantar una bandera y plantarla así y decir, esto es sobre vida matrimonial, esto es sobre divorcio, esto, porque sería un error sacar un versículo fuera de contexto de aquí y hacer toda una apología. Hay que estudiar todo lo que la Biblia dice sobre vida matrimonial, sobre soltería, sobre divorcio y otras cosas más para poder plantarnos y decir esto es lo que la Biblia dice. Tengamos cuidado con eso. Y eso es una regla de interpretación bíblica, ¿sí? No es un tratado sobre vida matrimonial, sino respuestas a ideas equivocadas de una iglesia en un tiempo y en un espacio cultural específico de la historia de la iglesia. Todo eso hay que tener en cuenta para poder estudiar este pasaje y no caer en errores. El capítulo, en su mayor parte, funciona más a nivel de orientación bíblica que como mandatos bíblicos. Por eso encontramos en este capítulo la expresión concesión. Esto no lo digo por mandato, sino en tono de concesión, como conceder algo, ¿no? Entonces, más funciona como un consejero que como alguien que está marcando mandato, esto sí, esto no. Si bien hay mandatos en este capítulo, pero más tiene el tono justamente de orientación bíblica a orientar a los corintios en asuntos matrimoniales, donde no hay a veces un mandato específico en la Escritura y dice, bueno, ¿cómo nos orientamos? Bueno, hay principios y va a tratar de esa manera los asuntos aquí, ¿sí? Eso también hay que tener en cuenta, ¿sí? Porque a veces nosotros tratamos como mandatos cosas que son concesiones en la Escritura, que tienen que ver con el momento, la situación, así que eso también hay que tenerlo en cuenta cuando nosotros entramos a interpretar la Escritura, qué son mandatos y qué son concesiones, ¿sí? Y concesiones que se deben a lo que estaba viviendo la persona en ese momento, cómo se estaba comportando, qué las circunstancias que estaba viviendo, bueno, eso tenemos que tener en cuenta siempre en la interpretación de la Escritura. Los principios y los mandatos no cambian, pero debemos saber en qué situación se encuentra alguien para saber por qué las cosas se dieron de determinada manera, ¿sí? Bueno, la división de este capítulo es así. Capítulo 7, versículo 1 al 16, asuntos de la vida conyugal. Capítulo 7, versículo 17 al 24, principios fundamentales. Ahí es la parte doctrinal de todo lo que Pablo va a estar asentando aquí, ¿sí? Y versículo 25 al 40 va a tratar el caso de mujeres solteras, ¿sí? Específicamente habla de las vírgenes, de mujeres solteras, ahí sí, en relación con sus padres. El hilo conductor de este pasaje, de este capítulo, ustedes saben que cada capítulo o cada unidad de pensamiento tiene un hilo conductor. Una unidad de pensamiento es una serie de versículos que tratan sobre un tema. Eso es una unidad de pensamiento. Esa unidad de pensamiento puede abarcar 5 versículos, 7, 11 o 20. ¿Sí? Se habla en esa cantidad de versículos sobre un solo tema. Ese único tema es lo que llamamos el hilo conductor. Es el hilo con el que el escritor está uniendo todo lo que está diciendo, lo está uniendo con ese hilo conductor. Eso es lo que nosotros llamamos en el estudio del pasaje, lo que es la propuesta, lo que propone el escritor como el tema único en el pasaje. En un pasaje tan amplio como capítulo 7 se vuelve un poco confuso eso,
del hilo conductor, porque hay muchas cosas que se dicen aquí. ¿Qué es lo que quiere hablar finalmente Pablo acá? ¿Qué se propone con todo esto? Él quiere hacer un énfasis. Bueno, el hilo conductor que encontramos en este pasaje, sí, como todo pasaje bíblico, es una palabra o una idea que atraviesa todo el pasaje y sirve como referente para mantener la intención del autor a través de todo el escrito. Y el hilo conductor aquí es la palabra quédese. Ese es el hilo conductor. Agarró la palabra quédese y unió todo esto con esa palabra quédese, ¿sí? Que encontramos allí. Es la palabra que destaca la intención del apóstol Pablo. Noten versículo 8, capítulo 7. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse. Y ahí utiliza la palabra quedarse para, que es el que conduce todo. Versículo 11 dice así. Y si se separa, quédese sin casar. Ahí utiliza una vez más la palabra quedarse, ¿sí? O reconcíliese con su marido. También encontramos ahí la misma idea, pero de una manera implícita. El marido no abandone a su mujer, esta misma idea de quédese, quedarse, ¿sí? Versículo 18 dice así de esta manera. Y fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado siendo incircunciso, no se circuncide. La idea está implícita. Si no se fue incircunciso y no se circuncide, es quédese como está. Otra vez se repite de manera implícita esa palabra, ¿verdad? Versículo 20 dice así. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Muy bien, versículo 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Esa palabra permanecer, que se tradujo acá en nuestro castellano, permanecer, en el griego es la misma palabra que se tradujo en los otros versículos como quédese, ¿sí? Y versículo 26 dice así, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre en quedarse como está. ¿Cuántos versículos se pueden sacar de acá de contexto, ¿no? Para manipular a alguno, ¿no? Pero tengan cuidado con todo esto, ¿sí? Pero versículo 40, una vez más afirma la idea, ¿no? Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Ahí es donde notamos una vez más que Pablo está contestando objeciones. Pablo dice, pienso que yo tengo también el Espíritu de Dios. ¿Por qué dice eso? Porque los corintios le decían, vos no tenés el Espíritu. Dice, ¿cómo que no? Yo tengo el Espíritu. Yo pienso que tengo el Espíritu. O sea, y está rebatiendo ideas de ellos, ¿verdad? Bueno, el hilo conductor es quédese, quédese, quédese. Vamos a dedicar un mensaje a esa estructura gramatical que el apóstol Pablo dedica para hablar de eso. Ya no habla del matrimonio en sí o de la relación con los solteros, sino ya habla de cómo ese principio abarca mucho en la vida espiritual, ¿sí? En la vida del creyente. Quédese, cada uno en el estado que fue llamado, quédese en ese estado, ¿sí? Pero no lo vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer la semana que viene. Bueno, he hecho ese acento para que sepamos que hay un hilo conductor que Pablo está pensando en afirmar esa idea en los corintios, ¿sí? De afirmar esa idea. La idea primaria de Pablo es no trate de cambiar su condición. No trate de cambiar su condición. Pero al afirmar esa idea también aclara algunas excepciones, donde sí se da que se puede cambiar de condición o debe cambiar de condición, pero esas excepciones están aclaradas en el pasaje, ¿sí? Debido a situaciones especiales. Ahora, esta idea es reforzada justamente porque en los versículos 17 al 24 menciona los asuntos, ¿sí? Que no tienen nada que ver con la vida conyugal, pero sí son esgrimidos a fin de reforzar un principio. Cada uno, en el estado en que fue llamado a ser salvo, ¿no? Permanezca así para con Dios. Ese es el hilo conductor y el énfasis de este capítulo, ¿sí? Y todo lo demás está entretejido bajo esa idea. Bueno, a partir de esta idea, Pablo responde las objeciones. 1 a 7, a los casados, permanezcan casados con plenos derechos conyugales. 8 y 9, a los no casados y a las viudas, es bueno quedarse sin casar. Versículos 10 y 11, a los matrimonios, donde ambos son creyentes, permanezcan casados. 12 al 16, a los que tienen cónyuges no creyentes, permanezcan casados. 25 al 38, a las vírgenes, es bueno quedarse sin casar. Y 39 al 40, a las viudas, es bueno quedarse así. Bueno, hay un énfasis en quedarse en esa situación, pero con excepciones. Y las va a mencionar en el capítulo. Bueno, eso es todo lo que vamos a ver, creo yo en 3 mensajes, ¿sí? He tratado de abarcar esta enseñanza así en tres mensajes. El capítulo comienza
con bueno le fuera al hombre no tocar mujer, ¿sí? Esa expresión tocar, ¿sí? Esa palabra tocar, es un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Bueno, es una forma de lenguaje que utilizamos para no tratar de decir una cosa de una manera brusca y chocante. Eso es un eufemismo. Utilizar un lenguaje un poco más suavizado para que algo no parezca ni grosero, ni chocante, ni desubicado, ¿sí? Y acá está usando un eufemismo, Pablo, cuando dice no tocar mujer. No significa que no puede darle la mano, no significa eso, sino está hablando justamente de las relaciones íntimas en el matrimonio, ¿sí? A eso se refiere con no tocar mujer. Y el enunciado no es un principio mediante el cual Pablo levanta bandera a favor de la soltería. Porque si está levantando bandera a favor de la soltería con ese enunciado, ¿quién falta en ese enunciado? Bueno le fuera al hombre no tocar mujer. ¿Quién falta ahí? La mujer. Porque si es a favor de la soltería, diría, y a la mujer también le sería bueno no tocar. Entonces no es un enunciado de Pablo a favor de la soltería. Eso no cierra ahí en la lógica. Así que no es eso lo que Pablo está haciendo aquí, sino que era un lema de los corintios semejante al de 6:12, todas las cosas me son lícitas. Así como habían dejado los corintios, se habían dejado llevar por una idea extremista en cuanto a la libertad cristiana, ¿sí? También se dejaron llevar por otra idea extremista del ascetismo. En capítulo 6 se dejaron llevar por esa idea, todo me es lícito. Pero había otro problema más en Corintio, estaban llenos de problemas esta gente, otro problema más con otra idea equivocada. Había otros que habían aceptado la idea del ascetismo. ¿Qué es ascetismo? Me abstengo de cosas, de alimento, o como dice Pablo en la carta a Timoteo, mandarán a algunos falsos maestros, prohibirán casarse. ¿Por qué? Porque si no me caso soy más espiritual. Y algunos, a raíz de capítulo 7, cuando éramos jóvenes y estudiábamos en el instituto y nos queríamos hacer más espirituales, dicen, no sé, si el Señor quiere me caso, pero si me quedo soltero seguramente voy a servir mejor al Señor. Como que era más espiritual no casarse y servir al Señor soltero, ¿verdad? Esa idea teníamos en el instituto, imagínense los estudiantes de instituto que éramos, ¿no? Pero bueno, el asunto es que parece que algunos a raíz de lo que se dice acá, dicen, no, si sos más espiritual, porque incluso hay un versículo en este capítulo que dice, el casado está ocupado de las cosas de agradar a su, y el soltero de agradar al, y viste, es más espiritual. Bueno, vamos a explicar ese sentido de esa expresión. Pero queridos hermanos, Pablo no está abogando por esto, pero los corintios sí lo pensaban. Los corintios pensaban que quedándose soltero era más espiritual. Pero no solo eso pensaron, estoy casado, wow, pero si me dejo de tener relaciones íntimas con mi esposa, más espiritual. Y eso estaba pasando entre los matrimonios de Corinto. Habían dejado de tener relaciones maritales porque pensaban que eran más espirituales de esa manera. Qué ideas retorcidas, ¿no? Pero eso es lo que pensaban ellos ahí, ¿sí? Dejaron llevarse por esta idea extremista del ascetismo también. Si bien el lema promovía, queridos hermanos, el celibato y la soltería, estaban siendo implementados en matrimonios cristianos que se negaban a las relaciones íntimas bajo la consigna de ser más espirituales. Estudiosos dicen que se estaría dando en el caso más que nada de las esposas, y que esto estaría propiciando justamente la fornicación. Claro, porque si la esposa dice, no, yo por el Señor, por amor al Señor, porque el Espíritu me guía a hacer esto, no vamos a tener relaciones, el esposo, ¿qué va a ser tentado a hacer? Justamente a caer en la fornicación, en el adulterio. Y eso parece ser que es lo que se estaba dando según algunos estudiosos históricos de la situación en Corintio, ¿sí? Esta postura, queridos hermanos, interpretativa, explica mucho mejor los mandatos de 3 al 5 cuando justamente está hablando de las relaciones íntimas, ¿sí? Porque uno dice, ¿cuántas cosas podría hablar de la vida matrimonial? Pero habla solamente de las relaciones íntimas, porque ese era el foco de ataque de esta mala idea equivocada, errónea, y que en realidad tenía que ver con doctrinas de demonios, estaba tomando como foco de ataque la relación matrimonial, la relación íntima, ¿sí? Así que a partir de este lema erróneo de los corintios, Pablo elabora una serie de argumentos para poner el tema de la vida conyugal en su justo equilibrio desde la teología bíblica. Así que el tema en esta mañana, la primera parte que vamos a ver, dice así: la vida matrimonial debe ser vivida bajo el principio de fidelidad, ¿sí? Y si ustedes son jóvenes acá que no están casados y dice esto,
pastor, a mí no, yo no estoy casado y no sé si me voy a casar. Pero bueno, tome la enseñanza por si se casa primero y después tome la enseñanza porque hay muchos principios bíblicos de cómo funciona la gracia de Dios, ¿verdad? La vida matrimonial debe ser vivida bajo el principio de fidelidad. ¿Qué significa e implica la fidelidad en el vínculo matrimonial? Primero, significa exclusividad. Eso significa fidelidad, exclusividad. Versículo 1 y 2 dice así de esta manera: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le fuera al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Si usted saca ese cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido y lo hace un mandamiento, estaríamos presionando a los jóvenes: mira, tenés tu propio marido, tenés tu propia mujer, tenés que obedecer este mandamiento. Bueno, no suena así el pasaje, no es la intención esa del pasaje, ¿verdad? La manera de entender lo que Pablo quiso decir con esta expresión, con esta frase, es teniendo presente el enunciado previo, ¿no? Debido a las fornicaciones. Eso es lo que dice Pablo. A causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una su propio marido. Esa expresión explica el por qué Pablo dijo eso, ¿sí? Esa palabra fornicación que encontramos allí, Pablo ya la había mencionado en capítulo 5 y capítulo 6, cuando nosotros vimos eso. Refiriéndose Pablo allí a las prácticas libertinas con las sacerdotisas del templo de Afrodita. Si usted no estuvo en esa enseñanza, lo puede escuchar en nuestro canal de YouTube, gracias a Dios quedan ahí las enseñanzas grabadas, donde las relaciones íntimas, ¿sí?, fuera del matrimonio eran algo común y consentido en la sociedad. A causa de esas fornicaciones, Pablo dice, a causa de eso que acabo de decir recién, en los capítulos anteriores, esa práctica que ustedes tienen de ir al templo de Afrodita, bueno, a causa de eso, ¿sí?, tenga su propio marido y tenga su propia mujer. Esa es la idea de la expresión allí, ¿sí? Puesto que el ascetismo, queridos hermanos, es un engaño y una hipocresía, porque vamos a decir esto: todos los que se han proclamado por la filosofía del ascetismo, a escondidas, no practican el ascetismo. Conocí en algún momento un estudiante de un seminario católico, ¿sí? Estudiaba para cura él. Después abandonó, vecino nuestro era, de mi familia. Después abandonó. ¿Y sabe lo que nos contó? ¿Por qué abandonó? Porque cuando entró al seminario, entró en la interna de lo que es el movimiento católico, y él habló de pedofilia, habló de relaciones ilícitas con monjas y todas estas cosas. No sé si en todos lados es así, pero eso es lo que él nos dijo. Entonces, esta cuestión del ascetismo como una religión, por razones que Pablo va a decir aquí, es muy difícil sostenerlo. Por eso es que es una hipocresía esto. Es como cuando uno dice, el lunes empiezo la dieta. ¿Sabes que no como nada? Como un pajarito. Hay cuestiones que tienen que ver con nuestra naturaleza y Pablo va a hablar de un don para eso. Para el ascetismo, Pablo va a hablar de un don en cuanto a las relaciones íntimas. Hay que tener cuidado con eso, hermanos. Puesto que el ascetismo es un engaño, es una hipocresía, porque por tratar de mantener una imagen de falsa espiritualidad ascética, terminan en adulterio con otras mujeres. ¿Se acuerdan lo que Pablo dice en capítulo 3 de Romanos acerca de los judíos que eran extremistas en su religión? Dice que ellos se mostraban como que nosotros alabamos a Dios y adoramos a Dios, y adulteras. Y tú adulteras. Y esos que llevaron a esa mujer de capítulo 8 del Evangelio de Juan, diciéndole, encontramos a esta mujer en el acto mismo de adulterio. ¿Y qué dijo Cristo? El que no tiene, que sea el primero en tirar la piedra. ¿Y a qué pecado se refería? Si no era el pecado de adulterio. Si ustedes tampoco adulteraron, tiren la piedra. Y ninguno la tiró, porque ellos sabían que estaban haciendo lo mismo. Era muy común, queridos hermanos, el adulterio entre los judíos. Voy a citar hoy un texto donde el problema de tener más de una mujer era un problema muy serio entre los judíos, ¿sí? Así que esto tiene un problema muy serio y Pablo quiere tratarlo ahí. Ustedes se hacen muy los ascéticos, pero yo sé que detrás de eso hay un problema de fornicación. Ustedes después de eso acuden al templo de Afrodita y todo lo demás. Así que terminaban en adulterio con otras mujeres, ¿sí? Entonces, a causa de algo que era muy evidente, Pablo recurre a un principio de origen, el principio de base, de cuando el ser humano fue creado, ¿sí?
cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Esa expresión sería así, dicho hoy en día: un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Esa sería la idea de esa expresión de Pablo allí, ¿sí? Hubo un momento, queridos hermanos, en el pueblo de Israel cuando los líderes abusaban del divorcio, ¿sí? Para poder tener varias mujeres o distintas mujeres divorciándose o distintas mujeres divorciándose varias veces, ¿sí? Ese momento que estoy diciendo fue 400 años antes de Cristo, antes que Cristo viniese. Y viendo esa situación en el liderazgo de Israel, Dios mandó a un profeta para que les llamase la atención, porque se trataba de los líderes, los sacerdotes, ¿sí? Llamase la atención por esta cuestión. Y ese sacerdote fue Malaquías. Y en Malaquías capítulo 2, 1 al 16, está esa reprensión a esos sacerdotes que se estaban divorciando como si fuese tomar café con leche. Hacían divorcio tras divorcio para poder tener otras mujeres, ¿sí? Eso hacían, eso era la realidad. Y Dios le manda al profeta y en versículo 13 al 15 le dice de esta manera, el pasaje está aquí. Dice: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas me diréis, ¿por qué? Y sería terrible que el sacerdote, ellos respondían, ¿por qué? ¿Cómo que? ¿Qué estamos mal? Bueno, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No tengo tiempo para hacer esa explicación, pero solamente hago una breve acotación. La mujer de tu pacto no se refiere al momento del enlace, cuando se hace un pacto entre el hombre y la mujer, sino se refiere al pacto que tiene que ver del pueblo de Israel con Dios. Porque has sido desleal buscando una mujer afuera del pacto de Dios. Esa es la idea del contexto de los versículos anteriores. Se estaban divorciando los sacerdotes para casarse con mujeres extranjeras. Eso es lo que estaba pasando aquí. Un versículo anterior lo dice, pero no tenemos tiempo de hacerlo notar. ¿Sí? Versículo 15. ¿No hizo él uno, hablando de Dios, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Bueno, esa referencia de él haciendo uno, ¿a quién se refiere? Bueno, Dios haciendo uno. ¿A qué momento se refiere? Bueno, se refiere al momento de origen. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, hizo uno. ¿Qué significa uno? Bueno, que hizo una mujer para un hombre y un hombre para una mujer. Y es interesante lo que dice Malaquías, inspirado por el Espíritu de Dios, habiendo en él abundancia de espíritu. O sea, Dios sopló en el hombre aliento de vida y creó al hombre. Y la mujer de la costilla del hombre. Y dice, había abundancia de vida en Dios como para crearle no una mujer, sino muchas. Y a ese argumento acude Dios en Malaquías. Dice, Dios podía haberle creado un montón de mujeres a Adán si la poligamia estuviese bien delante de él. Y si Adán necesitase más mujeres, pero le hizo una. Va el argumento de origen para decir, no está bien esto de andar buscando más de una mujer. Bueno, esta es la idea allí. El argumento es un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Y ese es el énfasis allí en ese pasaje. Vamos a volver a ese pasaje en un momento porque la próxima vez, porque ahí se habla de que Dios aborrece él, pero no está hablando de que es Dios el que aborrece el repudio. Y ese es el divorcio, porque esa es una de las malas interpretaciones de ese pasaje. Pero vamos a explicarlo cuando lleguemos a eso. Ahora van a decir, ¿por qué no, el pastor? Bueno, vamos a explicarlo bien, que tiene que ver con la gramática del texto en hebreo. No es Dios el que aborrece ahí. En el tiempo de Malaquías, queridos hermanos, eso era común que los hombres tomasen la iniciativa del divorcio. Por eso no vemos mujeres divorciándose, sino hombres haciendo carta de divorcio. Usted va a decir, ¿por qué? Bueno, hay otra explicación más larga que tiene que ver con que una mujer, si se divorciaba, ¿dónde iba? No es como hoy que una mujer puede ser independiente y tiene trabajo y puede tener su hogar y su casa y no hay ningún problema. En ese tiempo no. Y la carta de divorcio para la mujer era una garantía para después moverse en la sociedad y no quedar desamparada. Y por eso existía la carta de divorcio. Era una protección para la mujer. Pero por la cultura la iniciativa la tomaba el hombre, ¿sí? En esos tiempos. Por eso la reprensión es para los hombres, pero es aplicable obviamente para las mujeres todo este principio, ¿verdad? Recuerden que Dios podía haber hecho muchas mujeres a Adán, si es que la poligamia estuviese permitida en su diseño, pero hizo uno. ¿Por qué?
Y es interesante la respuesta que Dios le da a esa pregunta. Porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Por qué hizo una mujer y un hombre para formar ese diseño matrimonial? ¿Por qué uno y no más? ¿Por qué no puedo tener más mujeres? ¿No? ¿O por qué no puedo tener más hombres? Bueno, dice porque buscaba una descendencia. Y eso es una respuesta maravillosa de parte de Dios, ¿verdad? En el diseño de Dios, la exclusividad conyugal tiene alcances eternos. Tiene alcances eternos. Dios está pensando en la descendencia de ese matrimonio. ¿Y cómo afectaría en los propósitos de Dios si un hombre tiene más de una mujer o anda de mujer en mujer? ¿Cómo afectaría a sus hijos? Vamos a decirlo así. Usted simplemente puede hablar con hijos que han vivido bajo esta experiencia que es muy común en nuestra sociedad, que ya no saben quién es su papá. Bueno, ¿cómo afecta todo eso? ¿O quién es su mamá? Y entonces van, como dice el libro cuando Cristo habla acerca del fin de los tiempos, será como en los días de Noé, que estarán casándose y dándose en casamiento. Y esas frases significan se casan, se descasan, se casan, se descasan, se casan, se divorcian, se casan, se divorcian. Esta es la idea de esa expresión. Es lo más común, que es como comer tostadas a la mañana. Eso es lo que está diciendo. Bueno, ¿cómo afecta eso a un niño que está criado en un ambiente así? Afecta de manera negativa. Y por eso Dios dice, para proteger el diseño que tiene que ver con la familia y cómo son formados los hijos, hizo un hombre para una mujer y una mujer para un hombre, porque Dios buscaba una descendencia. ¿Cómo afecta eso a la familia? ¿Sí? Bueno, ese es un tema aparte, pero eso es lo que significa acá. ¿Por qué Pablo vuelve al diseño original con el problema que había en Corintios? Que ellos dicen, bueno, no puedo tener relaciones con mi esposa, me voy con otra. Esa así nomás y no hay problema. Así que el texto no solo abarca la exclusividad, sino también el yugo desigual, queridos hermanos, ahí. El principio de exclusividad también es utilizado para hablar de las calificaciones de aquellos que aspiran al pastorado en la Biblia. ¿Sí? 1 Timoteo 3, 1 y 2 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Interesante, ¿no? Me gusta el énfasis de Pablo que es una sola mujer. No dice que el pastor sea casado. Hubiera usado esa expresión, ¿no? Pero él dice marido de una sola mujer. A raíz de esto también, algunos dicen, el pastor tiene que ser casado. No necesariamente. Alguien soltero puede ser pastor, ¿verdad? Pero el ideal es que esté casado. Pero esto no está poniendo un límite a aquellos que son solteros y quieren estar en el pastorado. El apóstol Pablo lo era y era más que pastor, era apóstol, ¿verdad? ¿Cuál es la expresión? ¿Qué significa esa expresión? Ahí, marido de una sola mujer, es un hombre amante de su mujer, es la expresión allí. Alguien dedicado a su esposa, alguien que atiende a su esposa. Ayer hablamos algo de esto en la reunión de matrimonios. Alguien dedicado a su esposa, que cumple su deber conyugal, esa es la expresión más precisa allí. Y eso significa que cuando ustedes, el día de mañana, si yo no estoy aquí, espero que surja un pastor de esta iglesia, para que pueda seguir con la misma idea de iglesia, ¿no? Pero si viene alguien de afuera, ¿qué hay que mirar para saber si tiene que ser pastor aquí? Bueno, ¿cómo trata a su esposa? Si su esposa está al lado de él, si su esposa lo sigue. Hemos estado en casos en otros momentos donde hemos visto pastores que su esposa no está, o hemos visto pastores que van a eventos que tienen que ver de iglesia o de iglesias y va solo. Su esposa no está. ¿Qué pasa en ese matrimonio? ¿Qué sucede allí? Algo pasa. Su esposa debería estar acompañándolo. Por eso siempre sigo con la recomendación que me ha dado mi pastor Julio, y esa es la recomendación que siempre sigo dando a los matrimonios en la iglesia. Estén juntos, siéntense juntos en la iglesia, acompáñense. Claro, hay lugares donde tienen que ir solos, quizá cuando el marido va a trabajar y todo lo demás, pero siempre hagan cosas juntos, estén juntos, acompáñense. Porque esa es la idea, queridos hermanos, el ideal en el plan de Dios. Y en cuanto a un ministro, es mostrar a un hombre que está dedicado a su esposa. Y les voy a decir esto. Si el pastor es un buen marido que se ocupa de su esposa, ustedes tengan por cierto que él va a cuidar bien de la iglesia. Si alguien cuida bien de su esposa, es muy probable que él cuide. Hay mucha posibilidad que él cuide muy bien de la iglesia. Porque la iglesia es la esposa del Señor. También Proverbios capítulo 5, 15 al 20 exhorta a la exclusividad, ¿sí? La fidelidad en el matrimonio, ¿sí? En el sentido de exclusividad.
Dice así el texto de manera muy poética, ¿sí? Bebe el agua de tu misma cisterna en los raudales de tu propio pozo. Todo está hablando de relación íntima, ¿verdad? Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Así que este problema de infidelidad no es un problema nuevo. Esto lo escribe Salomón 1000 años antes de Cristo. Así que es un problema que se daba en Israel también. Y Salomón con sabiduría le dice, no caigas en este engaño de estar pensando en un tercero, una tercera. Viví tu vida matrimonial, tu intimidad con tu compañera, con la que te casaste en la juventud. El énfasis de la juventud en aquel tiempo era porque las mujeres se casaban a los 14, 15 años, era muy común eso. Hoy en día ha cambiado, obviamente. Están pasando los 20 y quizás llegando a los 30 y un poquito más, pero era la cultura en ese momento. Pero apunta a la exclusividad. Fidelidad es exclusividad. Es solamente ella para mí y yo solamente para ella. ¿Sí? Esa es la idea. La exclusividad, queridos hermanos, en la vida conyugal ayuda a desarrollar la valiosa virtud de la fidelidad. Y es interesante que Dios utiliza en diferentes ocasiones la figura justamente de la vida conyugal para ejemplificar cómo es su relación con su pueblo. Es exclusividad. Soy para vos y vos sos para mí. Y esa figura de la vida matrimonial Dios la toma para decir, así es la relación con mi pueblo. Yo soy su marido y ellos son mi esposa, para decir, somos exclusivos. No vas a adorar a ningún otro Dios y vos sos mi pueblo, mi especial tesoro. Y eso ejemplifica así la relación con Él desde la figura de fidelidad conyugal. Así que, queridos hermanos, una relación matrimonial sana es aquella en la que ninguno de los dos está pensando en un tercero. Salgan de ese engaño, hermanos. Esto es de nuestro corazón siempre piensa de esa manera. Salgan de ese engaño. Es muy fácil que eso surja en el corazón. Pensar en otro o en otra. ¿Sí? Cuando están casados, pensar en otro. O que un soltero piense en alguien casado o casada, ¿no? Y en las películas sale como, y es el amor de mi vida, ¿qué voy a hacer? No importa, nos divorciamos y listo, porque mi corazón dicta. Y ahora sí encontré el amor de mi vida. Bueno, salgan, porque eso es todo un engaño, ¿sí? ¿Qué significa, implica fidelidad en el vínculo matrimonial? Renuncia y entrega, versículo 3 al 7. Dice así, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Sí? El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y la mujer cumpla. Interesante la palabra que usa Pablo, ¿no? Cumplir. Y es una palabra de contaduría. Es una palabra de contaduría, es como que uno debe y tiene que pagar. Esa es la palabra que se usa acá. Oh, eso, pastor, sí, me estás debiendo. Esa es la palabra que se usa acá, ¿verdad? Así que debido a la absurda decisión de pensar que la abstinencia de relaciones íntimas en el matrimonio es un sinónimo de espiritualidad, Pablo pasa a recordarles el deber. Esa es la palabra énfasis ahí, el deber conyugal. Es un deber, queridos hermanos, por eso usa la palabra cumplir, ¿sí? Tiene el sentido de pagar una deuda esa palabra cumplir, ¿sí? Y es un deber mutuo. ¿Por qué es un deber? Un deber las relaciones íntimas, ¿no? Me dice, ¿cómo, pastor? Me habrá hablado de las relaciones íntimas, pero nunca me han dicho que es un deber. Bueno, es un deber dentro del vínculo matrimonial, ¿no? Y Pablo responde en el versículo 4 por qué es un deber. Versículo 4, Pablo responde eso diciendo que al unirse en matrimonio han renunciado a sí mismos para entregarse al otro. Por eso es un deber. Ah, no sabía que eso pasaba cuando me estaba casando, pastor. Bueno, eso está pasando. Estás renunciando a vos mismo para entregarte al otro cuando se trata de las relaciones íntimas. Una vez más, exclusividad. Exclusividad, ¿sí? Pero el acento, queridos hermanos, para no caer en un engaño, el acento no está en la posesión. No está como yo reclamando, mirá que estás obligada, mirá que estás obligado. No es en el sentido de reclamo, sino en el sentido de entrega. Ya no tengo potestad sobre mi cuerpo, yo renuncié al momento que me enlacé con la persona, renuncié a mí. ¿Sí? Eso es lo que significa. Y cuando habla de posesión de potestad sobre su cuerpo,
hablaba de las relaciones íntimas, ese es el foco acá, ¿sí, verdad? Recuerden que, no, digo por esto porque decir, bueno, yo ahora determino todo sobre vos, sobre tu cuerpo. Ese peinado, no. Yo tengo ahora, no vaya, eso pues, está hablando de las relaciones íntimas. Y digo esto, que parece gracioso, porque no dudo que hay personas que pueden llevarlo a un extremo, hermanos. He visto a alguien en algún tiempo, hace unos 20 años atrás, tenía una barba por acá, no exagero, por acá, porque era nazareo, decía él. Y no dudo que esto puede ser llevado a un extremo, así que por eso lo aclaro, ¿sí? Muy bien, tengamos cuidado con eso. Recuerde que el contexto, y esto no es tampoco para forzar relaciones íntimas. Cuidado con eso también. Yo creo que lo menciono en algún momento. Recuerde que el contexto de personas negándose a las relaciones íntimas, este es el contexto de este principio, donde una vez más vemos el principio de exclusividad, ¿sí? En las relaciones íntimas. La sexualidad, queridos hermanos, puede ser vivida en su plenitud en el vínculo matrimonial. Es un derecho y un privilegio de los que están dispuestos a un compromiso de por vida. No voy a decir más porque todos los detalles de esto es para hablar de una reunión de matrimonios y hasta ahí llega la exposición de eso, ¿sí? ¿Qué significa, implica la fidelidad en el vínculo matrimonial? En tercer lugar, consideración. Versículo 5, consideración, ¿sí? Verso 5 dice así: no os neguéis el uno al otro, a no ser, y ahí viene la excepción, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, ¿sí? Si bien las relaciones íntimas, queridos hermanos, son un deber, se da lugar para las excepciones bajo ciertas circunstancias especiales, a no ser por. Hay situaciones, hay excepciones donde vamos a cesar por las relaciones íntimas por este tiempo, por algo. No menciona por qué Pablo aquí. Dice, vamos a orar. ¿Pero qué significa? Mira, voy a tener tiempo de oración y ayuno, simplemente tiempo de oración y ayuno, y entonces no vamos a tener. No es esa la idea acá. La idea acá es que se ponen a orar, ¿por qué? ¿Por qué se pone a orar uno intensamente? Porque está pasando una crisis, algo pasó, por eso necesito tomarme tiempo para orar. Entonces acá hay un problema que Pablo no menciona, obviamente, pero dice, puede pasar algo, una crisis familiar, algo que la persona está pasando, algo pasó que requiere que yo ahora me dedique a mi vida espiritual de una manera intensa porque no sé cómo resolverlo. Bueno, está dando una excepción acá, que pueden ser variadas situaciones que llevan a la persona a estar ahora concentrada en su vida espiritual, ¿verdad? Y dice que debe ser de mutuo consentimiento, ¿sí? Esto debe ser charlado, lo cual indica ahí que esta decisión de no tener relaciones íntimas por algún tiempo tiene que ser de mutuo consentimiento, lo cual habla, ¿sí? E indica una sana comunicación entre los cónyuges. No es que decir, ¿y ahora qué pasa? No sé, no quiero hablar nada. No, dice que debe ser mutuo consentimiento, ¿sí? Habla de una sana relación entre los cónyuges. Porque para llegar al mutuo consentimiento tiene que haber una charla y una muestra de comprensión ante una situación donde se hace necesaria una excepción del deber conyugal. Por eso hablo acá de consideración. La persona, uno de los dos dice, ahora no puedo, estoy preocupado por otra cosa, ese yo, bueno, y el otro dice, entiendo muy bien, es difícil la situación, ¿sí? Y ustedes dirán, lo más lógico, pastor, sí, pero ¿sabe cuántos matrimonios hay donde uno es forzado o una es forzada porque el otro no comprende la situación o porque el otro chilla diciendo no me querés, no me amás, y detalles como esos que se suelen dar en la relación matrimonial? Una falta de comprensión, pero la fidelidad lleva a que sean comprensivos. Y uno dice, pero yo tengo necesidad, otro dice, pero yo tengo derecho, y hay una falta de comprensión de la situación del otro. Queridos hermanos, es un llamado a comprender al que necesita un tiempo para resolver un conflicto, pero también es un llamado a comprender al que está fielmente esperando, ¿no? Sabiendo que deben volver a juntarse, previendo los posibles peligros para no ser que Satanás los tiente. Dice, bueno, entiendo tu situación, vamos a orar intensamente por eso y dejar esto en lugar secundario, pero también no por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque también entiendo que si dejo pasar un lapso muy largo, entonces Satanás puede tentarlos a causa de vuestra incontinencia. Comprensión de ambos lados. Y eso lleva a la vida matrimonial, ¿verdad? Forzar las relaciones íntimas, queridos hermanos, es un abuso de un derecho. Forzar las relaciones íntimas. Así que no es raro que existan los casos de violación dentro del mismo matrimonio. Y eso es muy triste. Eso es muy triste, ¿sí?
Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Forzar las relaciones íntimas es un abuso de un derecho. Y privar al otro indefinidamente es exponerlo a un peligro. Y eso hay que tener en cuenta, es lo que Pablo está tratando aquí, ¿sí? Bueno, Pablo hace una conclusión aquí. Una conclusión interesante, Pablo llega después de eso. ¿Sí? Pablo termina con un consejo. Esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Y algunos han dicho, viste, hay una parte inspirada y otra no inspirada. Bueno, no es esa la idea de esa expresión. Para explicar esta conclusión, citaremos justamente a Gordon Fee, es el autor que yo suelo consultar para esta carta. Él explica así esto, ¿sí? Yo lo cito, me pareció mejor leérselo que la explicación de él está muy acertada. Dice así: la carta de ellos arguía a favor de la abstinencia de las relaciones sexuales dentro del matrimonio, a lo cual Pablo, los versículos 2 al 5, ha respondido con un enfático no, muchachos, de la abstinencia no. Eso, lo que él dice en el versículo 5, conduce a la incontinencia y a los casos de inmoralidad sexual, que ya son una plaga en vuestra casa. Así que dejad de defraudaros, porque esa es la idea de esa expresión de no negarse, no defraudar el uno al otro en este asunto, y les ordena, a menos que quizás haya una abstinencia temporal y por consentimiento mutuo en tiempos fijos para la oración, pero esto es una concesión a vosotros, no debéis tomarlo como un mandato. ¿Sí? ¿Qué es lo que no deben tomar como un mandato? Hago un paréntesis en la cita. ¿Qué es lo que no deben tomar como un mandato? El abstenerse. Están libres para usarlo pero no es un mandato que ustedes se abstengan. ¿Sí? Esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Porque algunos lo tomaban como un mandato. No, yo soy espiritual, Dios quiere que me abstengan. No, no hay un mandato, nada de eso. No hay un mandato de eso. A los jóvenes nada más que están solteros sí hay un mandato de no. Pero a los casados no. De modo que ni siquiera, sigo la cita, de modo que ni siquiera algo bueno como la abstinencia temporal para la oración se elevará a nivel de mandato, precisamente a causa de las dificultades que ya se persistían en la iglesia en torno de este asunto, y además el hecho de que estos asuntos pertenecen a la categoría de don y no de exigencia. Abstenerse tiene que ver con un don, con una gracia de Dios. Y si no lo tenés, como dice después, mejor casarse. Si no tiene, piensa en casarse, seriamente. Empieza a juntar para el terreno, la casa y todo lo demás, porque te va a tener que casar. Muy bien. Así que además, fin de la cita allí, además del consejo, los alienta justamente a ellos a las relaciones íntimas en la vida conyugal como un don de Dios. ¿Han notado cómo termina Pablo allí, versículo 7? Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Y él dice, yo tengo el don de continencia, ¿verdad? Yo puedo tranquilamente, para mí no es un problema no tener relaciones, porque Dios me ha dado un don que es el don de continencia, y él ministró soltero toda su carrera cristiana, ¿verdad? No sabemos si antes estuvo casado y enviudó, no lo sabemos, pero sabemos que durante estaba el ministerio él era soltero y no tenía problema. Eso es el don de continencia, de no verse forzado de ninguna manera por su corazón a estar ardiendo, como dice en un momento, quemándose aquí. Pablo podía ministrar y no había problema con esto, pero Pablo sabe que otros no. Y eso, dice, algunos tienen un don de un modo y otro de otro. ¿A qué se refiere eso de otro? A casarse, a la vida matrimonial, y lo ve como un don, lo ve como una gracia de Dios, el poder vivir en la vida matrimonial. A eso se refiere Pablo. Hay un don de abstinencia y hay un don, en realidad, que significa la vida matrimonial. Lo ve como una gracia de Dios. Queridos hermanos, los corintios, influenciados por las filosofías ascéticas y los gnósticos, veían las relaciones íntimas como algo de lo que hay que escapar y luchaban porque las estaban practicando erróneamente. Y algunos quizás deseaban ser como Pablo. Oh, si yo fuese soltero como Pablo no tendría todos estos problemas con la fornicación y todo lo demás. ¿Sí? Que eran solteros y con el don de continencia. Pero Pablo los consuela diciendo que esto no es una decisión personal. Hermanos, nosotros no elegimos dones. Eso lo vamos a ver en capítulo 12. No oramos para que Dios nos dé tal o cual don. Él nos da los dones que Él quiere de manera soberana. ¿Sí? Los consuela diciendo que esto no es una decisión personal, es una determinación de Dios concediendo en su sabiduría diferentes dones según su voluntad. La práctica de las relaciones íntimas en la vida conyugal es una cuestión espiritual.
es una cuestión que tiene que ver con mi relación con el Señor, las prácticas de la vida marital, ¿sí? De la intimidad de la vida marital. Y eso es lo que Pablo acentúa aquí, y tiene que ver con cómo ellos están con Dios y cómo miran la gracia de Dios en sus vidas. Bueno, salí de este pasaje. El que viene más bravo, pero no tiene que ver con algo tan íntimo, particular como este. El Señor bendiga esta enseñanza, sea instructiva. La semana que viene hablamos. Con los solteros estoy más amigado. Prepárense que vamos a hablar algo muy bueno para ellos. Amado Dios, usa tu palabra esta mañana instruyendo a tu iglesia sobre asuntos que no es tan común que hablemos un domingo. Pero creemos que la Escritura ha sido inspirada por ti, que hay enseñanza en cada pasaje, especialmente para los matrimonios aquí, para que puedan tener principios sólidos en cómo llevar adelante su vida matrimonial. Fortalece la vida de las familias en nuestra iglesia a través de esta carta. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.